Buenos días. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo? Hemos estado viendo el libro de Romanos y los últimos domingos que me ha tocado estar compartiendo con ustedes hemos estado platicando acerca de Romanos capítulo 12. Si en sus Biblias tiene título el capítulo, dice responsabilidad personal o responsabilidades del creyente o algo parecido. Y empezamos viendo en Romanos capítulo 12 versículo 3 acerca de que el creyente debe tener un concepto de sí mismo pues aceptable, ¿no? De acuerdo a lo que Dios dice de él. Después vimos en Romanos capítulo 12 versículo 9 acerca de que el amor debe ser sin fingimiento, ¿sí? De que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Después vimos Romanos capítulo 12 versículo 10 que dice que debemos amarnos de una forma fraternal como hermanos y que debemos estimar a los demás como mayores a nosotros mismos, ¿sí? Y ahora vamos a estar viendo Romanos capítulo 12 versículos 11 y 12 y dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufrid en la tribulación, constantes en la oración. Yo les voy a leer otra versión, otra traducción que es dice palabra de Dios para todos, así se llama la versión, y dice: no sean perezosos con los trabajos que se deben hacer para el Señor. Hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza. Tengan paciencia en las dificultades. Y sean constantes en la oración. ¿Sí? Y vamos a estar viendo cada uno de estos puntos que vienen en estos dos versículos, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es que nos exhorta o nos anima a ser diligentes, ¿sí? Y la pregunta es: ¿qué es la diligencia? ¿Qué se imaginan ustedes que es la diligencia? A ver, vamos a suponer que llega un niño y te pregunta, de primero de primaria, ¿qué es la diligencia? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le explicarías? Depende de qué salón estés, si están los de... La única que tiene primero. Ay, sí, pues hacer lo que te toca, hacer bien en tiempo y en el momento que debe ser lo que te toca hacer. Sí. Miren, no sé si se acuerdan que antes en las películas que hemos visto del viejo oeste hay una cosa que le dicen la diligencia. La diligencia era como el correo por el cual se mandaban el dinero, ¿sí? Únicamente se utilizaba para el dinero, ya sea que fuera de un banco a otro o que fuera de una empresa que mandara el salario o el pago para sus trabajadores. Como sabemos, en aquel entonces pues había muchos bandidos, ¿no? Y entonces los caballos de la diligencia eran los más rápidos y estaban entrenados para solamente pararse con una palabra clave que solo ¿cómo se llama? No es decirle chofer. Sí, conductor. El conductor o el cochero sabía, ¿sí? Entonces, la diligencia era un trabajo que requería de la mayor rapidez, pero de la mayor eficiencia, ¿sí? Tenía que ser un trabajo bien hecho de la forma más rápida, ¿sí? En el griego en el que está escrito significa rapidez
de despacho, ¿sí? Como cuando tú estás en un restaurante y dicen, ¿ya despachaste la orden? Pues diligencia es despachar con rapidez, ¿sí? Entonces, aquí la Biblia nos está diciendo que debemos ser diligentes en el trabajo para Dios o en las cosas que hacemos. Ahora, vamos a ir en nuestras Biblias a Colosenses capítulo 3. Colosenses está como 4 libros adelante. Capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si todo lo que haces lo tienes que hacer para Dios, todo lo que hagas en tu vida debes hacerlo de una forma diligente, ¿sí? Es decir, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, donde estés, las cosas que realices debes de realizarlas de la mejor manera posible, ¿sí? Miren, yo les voy a poner un ejemplo que yo vi en un trabajo que tuve hace como 6 años. Yo entré a ese trabajo y yo me di cuenta que todos, había un encargado de informática, y entonces cuando alguien tenía algún problema con una computadora o necesitaba un trabajo en específico que era muy especializado, se lo encargabas a él. Y yo me empecé a dar cuenta que de repente nadie le encargaba nada, y yo decía, pues qué raro, porque no le dan trabajo. Y decían, es que es muy flojo, es muy perezoso, ¿sí? Y entonces, pues yo empecé a darle trabajo, ¿no? Y dije, pues total, tiene que hacer algo, ¿no? Y conforme lo fui conociendo, me fui dando cuenta de que él asistía a una iglesia cristiana. Y un día le pregunté, oye, pero entonces, ¿por qué no haces tú, no tratas por sobresalir o destacar en lo que haces, ¿no? Él no sabía que yo también era un seguidor de Jesús, ¿no? Y entonces él lo que me decía es, pues es que yo hago las cosas para Dios bien, pero las que no, pues no. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que todo lo que hagas en tu vida, no nada más adentro de la iglesia, sino todo lo que hagas en tu vida debes de hacerlo con diligencia, ¿sí? Porque las personas no ven, los demás que no son creyentes, no ven tus palabras, ven tus hechos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, él en el trabajo, pues la gente no veía si era o no un seguidor de Cristo, lo que veían es que era una persona perezosa en su trabajo. Por eso aquí nos está diciendo, todo lo que hagas, hazlo para Dios, y la forma de hacerlo es de una forma diligente, ¿sí? Rápido, responsable, bien hecho, ¿sí? Luego después la siguiente exhortación que nos da aquí, dice, fervientes, ¿sí? Vamos a Romanos capítulo 12 otra vez, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, ¿sí? Fervientes sirviendo a Dios. Ferviente significa el brillo de un sólido. Ferviente viene de una palabra griega muy extraña, que no sé cómo se pronuncia, pero sí sé lo que significa. Allí en el diccionario venía. Dice, el brillo de un sólido, ¿sí?
Como cuando tú ves un material, una cosa sólida muy brillante, o sea, que destaca de lo demás por su brillo, ¿sí? Eso es ser ferviente, ¿sí? Las cosas que nosotros realizamos en nuestra vida, si las hacemos, como dice aquí, con diligencia, no perezosos, nos harán brillar como un sólido. ¿Se acuerdan? Bueno, si estuvieron o nos siguieron o vieron después la reunión pasada, lo que nos dio, lo que nos predicó Marcelino, pues vieron que hablábamos acerca de resplandecer como luminarias, ¿sí? Entonces, es esto, es resplandecer, ¿sí? Es el brillo que te hace sobresalir. Si tú haces las cosas para Dios de una forma diligente, te harán brillar como un sólido, ¿sí? Te harán resplandecer. Y lo que dice aquí también dice la versión que vimos, dice con entusiasmo, ¿sí? Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien entusiasta en lo que hace, ¿sí? Tú estás en tu trabajo y todo el mundo, en lugar de llegar con ánimo a trabajar, El lunes. sí, los lunes son clásicos, ¿no? Todo el mundo, en lugar de llegar con ánimo a su trabajo, no, pues ya es lunes, tengo que ir a trabajar, ¿sí? Yo el otro día iba manejando y iba delante de mí un señor que iba manejando también su vehículo y se veía que iba rumbo a su trabajo, o sea, iba vestido y todo como, pues, y era la hora, pues, ir al trabajo, pero iba bien lento manejando. Yo decía, este amigo no tiene ganas de llegar, o sea, no quiere llegar a su trabajo, está haciendo todo lo posible por tardarse lo más que pueda, ¿sí? En cambio aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer las cosas con entusiasmo, ¿sí? Con aquella alegría de poder llevar a cabo nuestras actividades y dedicarlas a Dios, ¿sí? Yo me voy a esforzar en mi trabajo no por quedar bien con nadie, sino porque me gusta hacer lo que hago, porque lo hago para Dios. Y a través de lo que hago quiero impactar la vida de las demás personas, ¿sí? Eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿sí? En el versículo 11 nos está poniendo un énfasis en que lo que tú hagas debes de hacerlo para Dios, y eso va a ser con entusiasmo, ¿sí? Con alegría. Y eso te va a hacer destacar del resto de la gente, porque la mayoría de las personas realizan su trabajo con pesar, ¿sí? Tú velo mañana que llegues a tu trabajo, tú vas a ver a todo el mundo así como que ya llegué a la oficina, como si fuera una tristeza en lugar de una alegría trabajar. Ahora, en el versículo 12 nos empieza a dar otras instrucciones. Que si realizar el trabajo con entusiasmo ya requiere un extra, el versículo 12 está más, un poquito más, con más consistencia. Dice, gozaos en la esperanza, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando Liliana y yo nos íbamos a casar, mi esposa, teníamos que llevar un curso de un libro, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un libro azul, y lo teníamos que contestar al mismo tiempo, ¿sí? Los dos juntos. Y en una de las preguntas venía que los dos contestáramos. O sea, venía la pregunta, los dos teníamos que contestar en nuestra libreta por separado y luego comentar la respuesta los dos. Y la pregunta era, ¿cuál es tu mayor esperanza? Y yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿cuál es su mayor esperanza? Pues, ¿cuál es tu mayor? Piénsalo un momento, ¿cuál es tu mayor esperanza?
Yo me acuerdo todavía lo que contesté. No sé si Liliana se acuerda de lo que contesté yo. Yo no me acuerdo lo que contestó ella, la verdad. Pero yo sí me acuerdo lo que yo contesté. Mi respuesta fue llegar al cielo. Mi mayor esperanza en esta vida es que un día yo voy a morir y que ese día que yo muera, yo llegue al cielo con Dios. Esa es mi mayor esperanza. ¿Sí? Y por eso aquí está diciendo, gozaos en la esperanza. Porque si tu esperanza está en Dios, puedes estar confiado de que no va a fallar. Pero si tu esperanza es cualquier otra cosa, indefectiblemente en algún momento va a fallar. No va a llegar. Gozaos o el gozo que aquí está hablando no es de algo eufórico, ¿sí? Lo que significa es estar feliz calmadamente. ¿Sí? Eso es algo que a mí me gusta mucho porque yo no soy muy eufórico, entonces yo digo, tengo gozo, estoy feliz calmadamente, ¿sí? Tranquilo. No se refiere a algo desbordado de andar echando relajo, no, feliz calmadamente. Y la esperanza viene de la palabra griega elpis, que significa esperar confiadamente. Esperar confiadamente, es decir, tú tienes que gozarte en esperar con confianza. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperas con confianza? Pues el creyente su mayor esperanza debe de ser un día estar en el cielo y escuchar: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Esa debe ser tu mayor esperanza. Y es lo único que te va a hacer poder gozarte en esa espera con confianza. Porque sabes que no va a fallar. Ahora, hasta aquí, pues bueno, a lo mejor esperar es un poquito desesperado, ¿no? O sea, cuando estás esperando algo, pues te puedes llegar a desesperar, pero aquí te está diciendo que te goces en esa espera. Pero luego lo que sigue es donde está la circunstancia difícil. Dice: sufridos en la tribulación. En la mayoría de las iglesias lo que tratan de enseñar es: mira, tú una vez que crees en Jesús, el resto de tu vida va a estar bien. Y eso no es cierto, ¿sí? Y aquí lo está diciendo: sufridos en la tribulación. O sea, va a haber dificultades. La versión que yo les leí decía: pacientes en las dificultades. La misma Biblia te lo está diciendo, ¿sí? Aunque tú seas un seguidor de Jesucristo y un creyente en Dios, va a haber dificultades en esta vida. La palabra sufridos en el griego hupomeno significa entereza de carácter, perseverancia. Y la palabra tribulación significa poner bajo presión. ¿Sí? Es decir, tu entereza de carácter se muestra cuando eres puesto bajo presión.
papás dicen un dicho que aprendieron ellos: si te apachurro, ¿qué te sale? ¿Sí? Es eso, ¿sí? Si te apachurro, ¿qué te sale? Es exactamente eso. Cuando eres puesto bajo presión, realmente sale lo que hay adentro de ti, ¿sí? Entonces aquí está diciendo, lo que está diciendo es: sufridos en la tribulación es cuando tengas dificultades, tienes que mostrar tu entereza de carácter, ¿sí? Tienes que mostrar que a pesar de que eres presionado, puedes perseverar. Y eso no es algo sencillo, no es algo fácil. Y entonces por eso viene la siguiente instrucción. Dice: constantes en la oración. Si tú tienes tu esperanza puesta en Dios y eres constante en la oración, va a ser más sencillo poder cumplir la instrucción que está en medio: sufridos en la tribulación. Esto es lo que está aplicando en este versículo, es lo que lo conocemos como la ley del sándwich. Te puso primero el gozo, luego arriba te está poniendo la oración y en medio te está poniendo las dificultades, ¿sí? Es decir, hay dos cosas alentadoras y una que es difícil. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Del 16 al 18 vamos a leer, porque vamos a ver que son las mismas instrucciones, solo que puestas en orden distinto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, ¿sí? Si se fijan, es la misma instrucción: estad siempre gozosos y gozaos en esperanza. Está hablando del gozo, de que debes de estar feliz calmadamente. Luego dice: orad sin cesar. Aquí cambió el orden. La 3 de Romanos es la 2 de Tesalonicenses. Y luego versículo 18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios porque esta es la voluntad de Dios para cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo dice que debes de dar gracias a Dios? En todo, no nomás cuando te va bien y las cosas están bonitas, sino también en las dificultades, ¿sí? Si tú estás siempre gozoso y estás orando sin cesar, podrás afrontar los momentos de presión con entereza de carácter, ¿sí? Entonces, yo los quiero animar a que podamos poner en práctica estas instrucciones que parecen sencillas, pero que en nuestra vida diaria tienen que verse reflejadas, ¿sí? Que podamos realizarnos todo lo que hacemos durante nuestra vida como para Dios, con entusiasmo y con diligencia,
que estemos gozosos, constantemente orando, pero también afrontando con entereza de carácter los momentos de presión. Así que vamos a orar para terminar. Dios, te doy gracias en esta mañana por lo que hemos podido aprender de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos poner en práctica, que tú nos ayudes a poner en práctica esto que hemos aprendido de ti, que en las dificultades podamos mostrar nuestra entereza de carácter, que podamos estar gozosos esperando confiadamente que un día vamos a poder estar contigo en la eternidad, y que constantemente podamos estar en una comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén.